Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, pues corresponde a que hablemos sobre lo que sería en este momento nuestra tercera clase, ¿verdad? Y nos toca hablar sobre metabolismo y la respiración celular. Muy bien. Entonces, avanzando a lo mismo, vamos entonces. Primer tema que vamos a hablar el día de hoy sobre la termodinámica de la vida, o sea, la relación con la energía, digamos, calórica y la vida. Entonces, ¿cómo funciona el calor de acuerdo a la dinámica de la vida? Lo primero que vamos a ver es, en este caso, la primera ley. ¿Se acuerdan que la primera ley de la termodinámica, o si no se lo saben, pues aquí es la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solo hay una transformación de energía. Entonces dice, en un sistema biológico siempre va a haber, en este caso, la energía se transforma de un tipo a otro. Por ejemplo, la energía química de los alimentos se transforma en ATP, ¿no? Entonces, es lo que usted tiene que ver en la misma. Entonces, la cantidad de energía se va a conservar, solo se va a transformar durante los procesos metabólicos. La segunda ley habla sobre a medida que va el tiempo y la temperatura, la entropía de un sistema aumenta. ¿Qué es la entropía? El desorden general de un sistema. Entonces, en los procesos biológicos, en la respiración celular, cuando usted hace ejercicio, etcétera, etcétera, la energía se va a dispersar en forma de calor que no va a ser aprovechable y aumentando la entropía, que es el desorden, entonces en este caso va a haber pérdida de energía. Hay poca energía que se puede utilizar y hay mucha energía que solo se dispersa en forma de calor. Por ejemplo, usted hace o va a ir a trotar, en este caso al parque, entonces solo el 20% de su energía en teoría es el que realmente hace que sus músculos se muevan y el resto, el 80%, o digamos en teoría, se va en forma de calor y por eso pues, usted empieza a sudar y todo, ¿verdad? Ok. Y la tercera ley es la de la ley cero, ¿verdad? Del cero absoluto a cero Kelvin, ¿verdad? O menos 273.15 grados Celsius, en la cual un sistema alcanza, en este caso, la entropía más baja. Entonces, en teoría eso no puede existir, ¿verdad? Pero se ve en biología. Ok, metabolismo. Son las reacciones químicas de un cuerpo, ¿verdad? Eso lo conocen ustedes. En este caso, el proceso exotérmico, o sea, una reacción o proceso exotérmico, es un proceso en la cual, digamos, se libera energía. Se libera energía. Entonces, y un ejemplo es, en este caso, cuando se libera la energía en forma de calor y ATP, cuando usted está liberando energía. Ahora bien, eh, va a utilizarse energía en el cuerpo, por ejemplo, para realizar un trabajo celular que puede ser la del crecimiento, las de defensa, etcétera. O también existe un proceso que es la de proceso, en este caso solo vamos a sacar el láser. En este caso, puede haber, en este caso, el proceso que se llama un proceso endotérmico o reacción endotérmico. ¿Qué pasa acá en la reacción endotérmico? Acá, fíjense ustedes que hay un error en la imagen. Voy a pausar este en vivo y ahorita lo voy a seguir haciendo. Está al revés la imagen. Ok, continuando entonces, ya arreglé la imagen acá. Ahora sí ya está acá, ¿ve? Ok. Entonces, algo que se debería de conocer en este caso acá, eh, ¿qué es una energía de activación? Es la energía necesaria para realizar una reacción. Entonces, se necesita recorrer todo esto, ¿eh? Llegar hasta acá arriba. Entonces, para realizar en este caso una reacción. Entonces, llegando a este punto, al complejo activado se llama, es como que usted va subiendo, hace de cuenta que usted es esta persona y va subiendo como que a encender un botón que se llama complejo activado, enciende la reacción. ¿Y esta reacción cuál es? Se preguntará usted. Esa reacción que usted ve en pantalla es sobre cómo, en este caso, se empieza a consumir la glucosa. Y es una reacción exotérmica porque esta es la liberación de energía. Miren, si lo viéramos como una función, esta es la liberación de energía. Es todo este pedazo, ¿ve? Que va hasta hacia el negativo.
es la liberación, la energía que se está liberando. Por eso usted empieza a sudar. Ok, ahora bien, una reacción exotérmica, como lo estaba diciendo, en este caso es un proceso en el cual se absorbe el calor. Entonces, para la misma, el cuerpo absorbe energía para empezar a descomponer los nutrientes y convertirlos en forma utilizables para el metabolismo. Ok, ¿cómo así? En este caso, esto sería el catabolismo, ¿verdad? En la cual se utiliza energía para empezar, en este caso, a descomponer algo. Entonces necesitamos de energía. Y entonces, y esta energía, vean, acá ve, este pedacito es la energía que se absorbe. Si se dan cuenta, está más arriba desde su punto de inicio, que es este, ¿ve? En cambio, en una exotérmica, su punto de inicio es este, y miren, se fue hasta abajo. Dense cuenta. En cambio, la gráfica de acá está hasta arriba. Entonces, este es el calor que se absorbe. Ahora bien, en una reacción bioquímica, ¿qué son los enzimas? Ayudan y aceleran la reacción, pero los enzimas, hay enzimas positivas y también hay enzimas que hacen que esto sea más lento, que se llamarían inhibidores. Entonces, ahora bien, pero eso es parte de otro tema, ¿verdad? Que hacen como una competencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigamos. Por ejemplo, ¿qué hace? Hacen de que disminuya la energía de activación. ¿Cómo así? Si usted coloca un enzima, vea, es como una montañita. Mire, es más fácil llegar a activar el botón. ¿Se acuerda cómo le llamé al botón? Complejo activado. Si usted sube, es como una montaña. Usted sube y es más fácil activar el botón acá, ¿verdad? Sí, lo hace de verde, mire, activó. En cambio acá el otro tendría que subir más, se va a tardar más. Esta es la reacción original, pero un enzima lo que hace es disminuir la energía de activación y por lo tanto es más rápido realizar la reacción. Y los enzimas son muy importantes en las reacciones bioquímicas del cuerpo. Ahora bien, aquí tenemos un proceso en la cual sería un proceso exotérmico y un endotérmico. Este es el proceso que se llama endotérmico. ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta que la energía es absorbido, ¿sí? Aquí, en este caso, la energía se va a colocar dentro, en este caso, del ATP. En cambio, este proceso que ven acá abajo es una reacción exotérmica porque se dan cuenta de que se libera la energía. Aquí se necesita energía y aquí se libera la energía. Entonces, cuando se forma el ATP es un proceso endotérmico y cuando se usa el ATP porque usted está pensando, está trabajando, está hablando, porque estamos usando ATP, se libera la energía, por lo tanto es un proceso exotérmico. Ok, moléculas importantes, el NADE, el nicotinamida dinucleótido, es un coenzima que va a transportar electrones, escuchen bien, es la palabra clave, y protones, convirtiéndose en su forma reducida, que es NADH. FADH también es un coenzima, en este caso es familia de la vitamina B, ¿verdad? Coenzima que también transporta electrones y protones. Ok, ATP, la molécula principal de energía que se llama trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato. El ADP, producto en la descomposición del ATP. ADP y ATP, muchos es lo que no entienden a veces que es ATP y ADP. Miren pues, ATP es que veamos por acá, es esta molécula, miren, esto que voy a colocar en cuadrito, miren, este es el ATP. Tiene tres fosfatos, miren, una, dos, tres. Una, una base nitrogenada según la clase pasada, ¿se acuerdan? En este caso, adenina, acá está una azúcar pentosa y tenemos en rojo lo voy a hacer, tres, en este caso, tres fosfatos, ¿ven? Ok, cuando libera energía, se va este fósforo que está acá, miren. Entonces, cuando se va esta situación, en este caso, es ADP. ¿Por qué? Es como si difosfato, trifosfato. Esa es la razón. ADP perdió un fosfato. ATP tiene los tres. D de 2, tri de 3. Esa es la situación. Ok.
Entonces, ¿qué son las enzimas y cuáles son sus tipos? Las enzimas son proteínas especializadas que actúan como catalizadores en las reacciones del organismo. Solo quiero ver si estoy grabando. Sí, sigo ahí. Ok, eh, esto significa que acelera la reacción química sin consumirse en el proceso. Tenemos una imagen, lo que entra a reaccionarse en el enzima es algo, o sea, una sustancia química que se llama sustrato. Entonces, esto que se llama sustrato se va a meter al sitio activo y dense cuenta que el enzima está especializado para recibir este tipo de sustrato. ¿Sí? Sustrato es como la materia prima, pues sustrato alias materia prima se va a meter dentro de un molde de reacción que se llama enzima, que va a ayudar para llevar a cabo más rápido una reacción. De por sí se va a llevar a cabo esa reacción, pero la enzima es un molde que va a apurar la reacción. ¿Sí? Entonces, eso es como venir y usted tener, digamos, hágase cuenta, dos chorizos que usted los jala, le va a costar mucho, pero tiene un cuchillo que se llama encima que va a cortar rápido y los dividió ahí dos chorizos, por decirlo así, una analogía. Ok, entonces es como una herramienta que va a ayudar a que la reacción se apure. Solo que aquí hay una competencia con inhibidores. En este caso, hay una competitividad en la cual puede venir, en este caso, hágase de ejemplo, solo así rapidito. Por ejemplo, usted que anda, digamos, que en estas épocas con muchos mocos, ¿verdad? Sí sabe, ¿verdad? Que es la histamina la que se encarga de eso. Entonces la histamina a cada rato se va a meter a su enzima necesaria, pero usted dice, ya, es que estoy con muchos mocos, ¿cómo le hago? Una loratadina y esa loratadina va a hacer una competencia, se va a meter aquí, ¿ve? Por eso se llama antihistamínico, haciendo de que esto no se meta. Sí hay moco, pues, pero ya no en exceso, rápido, 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 porque el enzima ya es rápido, ¿no? Entonces, espero que me haya entendido. Un antihistamínico. Y entonces hizo una competencia y se metió al enzima y entonces no se apura la producción de moco. Ok, eso también sucede en este caso, en caso del dolor. Por eso usted toma un antipirético, por ejemplo. Puede ser un ibuprofeno, lo mismo va a ser. Bueno, sigamos. Clasificación de enzimas. Oxidorreductasas, los que se encargan de reacciones de robo y transferencia de electrones, o sea, redox. ¿Sí? Transferasas, transfieren grupos funcionales. Ya vimos grupos funcionales la clase pasada que hay, ¿se acuerdan? Vimos que habían grupos aldehídos, entre otras cosas, y eso hace, transfieren grupos funcionales. Hidrolasas rompen enlaces químicos usando agua, ¿sí? Hacer hidrólisis. Liasas rompen enlaces químicos sin agua, formando nuevos enlaces sin oxígeno. Isomerasas, reorganizar átomos dentro de una molécula para formar isómeros, ¿sí? Entonces va a ser la misma fórmula, pero se reorganiza para formar isómeros, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Ok, ligasas forma enlaces entre moléculas usando la energía ATP. Ahora vamos a entrar al punto de la relación entre la fotosíntesis y la respiración en la célula. Si se dan cuenta, aquí hay una planta y hay una jirafa. Aquí, vean, el CO2 va a fijarse en la hoja y va a suceder un proceso que se llama fotosíntesis aquí. Mire, la fotosíntesis, véalo usted, fotosíntesis. El animal va a comerse las hojas y las hojas llevan ahora la formación, se formó glucosa, ¿sí? Eh, hay glucosa aquí, aunque sea muy, digamos, se hayan formado polímeros, ¿verdad? En este caso, la misma jirafa tiene enzimas en la boca, por ejemplo, la milasa, ¿verdad? Que va a encargarse de romper esas moléculas y convertirlos en glucosa para que vaya a su estómago. Ya dentro de las células sucede este proceso. Ya dentro de la célula, en este caso, hay glucosa más el oxígeno que está respirando la jirafa, ¿sí? Y en este caso se va a quemar y da CO2, que es lo que ahora exhala la jirafa, más H2O que está
también exhalando de su nariz la orina de la jirafa y el sudor de la jirafa también, y todo lo que salga por los poros en forma de vapor de agua. Ok, esa es la relación muy importante. Esta es la fotosíntesis y este es, en este caso, la glucólisis, ciclo de Krebs y transporte de electrones. Es un resumen breve. La respiración celular, en este caso, pues, es la degradación de la glucosa mediante el uso de oxígeno o alguna otra sustancia. Ahora bien, la respiración celular que necesita oxígeno se va a llamar el proceso aeróbico y si no es proceso anaeróbico. Aquí hay un resumen muy rápido de qué es lo que sucede. Dentro de la célula hay una parte que se llama citosol, que es la parte líquida que yo lo había explicado anteriormente. Citosol, y en este caso, verlo desde ahí. El citosol, la parte líquida, en este caso, en el citosol se va a llevar a algo, un proceso que se llama glucólisis, en la cual la glucosa se rompe en dos. Va entrando ya, en este caso, al mitocondrias, que es un organelo que gracias a ello hay respiración celular. En este caso, primero se forma algo que se llama acetilcoenzima A y este proceso, cuando ya se forma el acetilcoenzima A, se va a meter dentro del proceso que se llama ciclo de Krebs o del ciclo del ácido tricarboxílico, que es el ácido cítrico o citrato. Entonces, de ahí se va a la cadena de transporte de electrones que están en las crestas mitocondriales y esto forma, en este caso, como prácticamente ATP, pero lo veremos más adelante. Y es así como obtenemos CO2 en la cual estamos exhalando día con día. Respiramos O2, o sea, oxígeno, y exhalamos dióxido de carbono. Glucólisis. Es la conversión de la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato compuesto de tres carbonos. Se usan dos moléculas de ATP, pero se producen cuatro. Pero de ganancia solo tendríamos en este caso dos. ¿Por qué razón? La razón es de porque usted invirtió dos y tiene que devolver la deuda que usted tenía. ¿Sí? El hidrógeno junto con los electrones se unen con un coenzima que se llama nicotin-adenin dinucleótido, que es el NAD, ¿sí? Eh, Eso es lo que había explicado y se forma el NAD cuando ya robó electrones y se llevó protones. Y ocurre en el citoplasma, o sea, en el citosol, ¿sí? Es anaeróbica, o sea, no necesita de oxígeno. Estos son los pasos. Aquí está la glucosa. La molécula lo habíamos visto en la clase pasada de cómo es realmente, pero como vemos que es una hexosa, entonces 6 carbonos. Este es el ATP y ADP. Entonces, primer paso, se forma la glucosa 6-fosfato. Segundo paso, se forma la fructosa 6-fosfato. Aquí hay una isomerización gracias a la enzima isomerasa. Y aquí se deja otro fósforo y hay una fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, para ver realmente este tema, o sea, de metabolismo, uno se tarda mucho, pero como solo es una biología en general, en este caso, pues no podemos centrarnos porque esto sería la parte bioquímica, ver qué enzima, etcétera, etcétera, verlo a nivel de enzimas. Entonces, eso se llama bioquímica, ver todo esto a fondo, esto solo es un repaso y es biología general. Y entonces, cuando ya hay dos fósforos de ambos lados, en este caso, se obtienen dos moléculas, dihidroxiacetona, fosfato, y gliceraldehído 3-fosfato o llamado G3P. ¿Sí? Entonces, aquí hay una isomerización y se vuelve otro gliceraldehído de manera que hay dos G3P, o sea, dos gliceraldehído 3-fosfato. Viene el nicotinamida adenina dinucleótido, se lleva en este caso electrones más dos protones y entonces se va a formar y dos fosfatos inorgánicos vienen y se posan en este caso de ambos lados. Entonces, de manera que las dos G3P que teníamos se va a llamar 1,3-bifosfoglicerato porque se mantienen en ambos lados. Ahora bien, aquí ya empieza la ganancia de los ATPs. Un ADP viene y recoge sus fósforos invertidos, ¿verdad? Y se forma el 3-fosfoglicerato.
Lamentablemente, el 3-fosfoglicerato no llega a reaccionar, se isomeriza a 2-fosfoglicerato y perdiendo dos moléculas de agua en el proceso. Entonces, también, no, digamos, para la misma, cuando perdió dos moléculas de agua, se vuelve fosfoenol piruvato. Entonces, cuando se vuelve fosfoenol piruvato, ya en este caso se le puede quitar los dos fosfos, perdón, uno a cada uno, como hay dos moléculas de fosfoenol piruvato, entonces se van. Entonces, aquí se pagaron lo que se invirtió anteriormente, aquí ve, y aquí ya es los dos ATPs que son de ganancia y aquí se obtuvo los dos piruvatos o los dos ácidos pirúvicos. Pirúvicos cuando nosotros le incluimos los protones y piruvato cuando lo hablamos como un anión, ¿verdad? Como un anión, como piruvato, eso se ve en nomenclatura química, y el ácido pirúvico cuando tiene, en este caso, los hidrógenos. Ok, aquí miren vean la imagen, cómo de lo que está sucediendo, vean, ese es el proceso que se lleva a cabo, vea usted. De nuevo, el fósforo al otro lado, eh, se está isomerando, se rompió en dos, el fosfoenol piruvato, miren, y se va y piruvato, véanlo. Y ese es el proceso que les acabo de comentar y eso se ve específicamente en bioquímica. Ahora bien, libera en este caso solamente el 10% de la energía disponible en la glucosa. La energía restante se libera al romperse cada molécula de ácido pirúvico o piruvato en agua y dióxido de carbono, como ya lo dije. Eso es la segunda ley de la termodinámica. El primer paso de la conversión del ácido pirúvico o piruvato es que se convierte en ácido acético. ¿Cómo así? Se convierte en un ácido acético. En este caso, de ahí, para la misma se convierte en un acetaldehído. ¿Sí? En este caso, solo veamos algo muy importante. Aquí hay una descarboxilación oxidativa, o sea, pierde una molécula. Aquí está el piruvato, el ácido pirúvico, tiene COOH, pierde esto, ¿ves? COO, ¿sí? Entonces, en este caso, se descarboxila, ¿sí? Se llama descarboxilación oxidativa, ¿sí? Miren, se fue un CO2 y esto se forma acetaldehído y en este caso reacciona con un coenzima que se llama coenzima A y ahora se llama acetilcoenzima A. Entonces, esto también fue gracias al poder del NAD, ¿sí? El nicotinamida-adenina dinucleótido. Ok, ya formado el acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces quedó. Piruvato tenía tres carbonos, como lo vimos aquí, ¿sí? Aquí ve. Perdió uno por descarboxilación, quedó con dos, se llama acetil, se une un coenzima A, se llama acetilcoenzima A, o sea, llevando dos carbonos y el coenzima A. Ok, entonces, ahora bien, comienza el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, aclarándoles que esto que estoy viendo acá ya sucede dentro del mitocondria, es la formación del acetilcoenzima A. El ciclo del ácido cítrico, en este caso, entra a una serie conocida como el ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Entonces, en la cual, acá vea, usted observe, el oxaloacetato tiene cuatro carbonos, como usted se dará cuenta. Y como usted se acuerda de que el piruvato se traía dos, entonces cuando se unen formará seis y eso es el citrato. ¿Sí? Ahora bien, ya se une el citrato, digamos, ¿qué es el citrato? La unión del acetil, el coenzima A, si usted se da cuenta, sale de la reacción, mire, sale y ese es el que puede volver de nuevo a unirse y a realizar otra cosa. Pregunta al millón, ¿el acetil dónde lo podemos obtener? Acetilcoenzima A. El acetil, en este caso, es parte del producto también de degradación de las grasas que se va descomponiendo dos carbonos y dos carbonos y dos carbonos. Entonces, hasta que se vuelva, en este caso, lo más chiquito. Y así es como se degradan las grasas. Y el coenzima A, pues, se obtiene prácticamente el CoA,
Se obtienen prácticamente de la gradación de algunas proteínas, pero eso ya es cosa de metabolismo. Ok, entonces del citrato hay una enzima que se llama aconitasa que va a volver a isomerar, se llama cis-aconitato. Entonces, después del cisaconitato, con la conitasa pierde molécula, en este caso gana agua, entonces se llama de-isocitrato por la disposición de Fischer. Ahora bien, viene un AD que expliqué qué es, entonces, y el isocitrato deshidrogenasa, sucede otra descarboxilación de 6 carbonos, entonces se va a quedar ya solo con 5, que es esto que está acá, y ahora se llama alfa-cetoglutarato. Ahora bien, viene de nuevo otro NAD más un coenzima y viene la enzima que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y sucede otra vez otra descarboxilación. Ya solo se queda ahora entonces con 4 y esto se llama succinil coenzima A porque se acuerdan que se unió el coenzima A. Cuando viene una molécula de GDP que después se convierte en ATP, GDP, que es, profe, es como cuando la base nitrogenada en vez de adenina es la guanina, guanosin difosfato. Entonces, esto que está acá, en este caso se carga con otro fósforo para que sea trifosfato. Entonces, el coenzima A se va y entonces ahora se vuelve un succinato. Ahora bien, gracias a la enzima que se llama succinato coenzima sintetasa. Ahora viene un succinato deshidrogenasa y aquí justamente va el FADH. El FADH por acá y se convierte en fumarato. Después, en este caso, por la reacción del agua, ¿verdad? En este caso, se convierte en malato gracias a la enzima que se llama fumarasa. Ahora de nuevo el NAD otra vez con malato deshidrogenasa. En este caso, ya con esto, sucede que ahora tenemos el oxalocetato y se repite, se repite, se repite el ciclo, ¿sí? Y hay un rap que lo dice, ¿verdad? Ok, aquí está, ¿eh? Aquí está. Mírenla acá. Ok. Entonces, ciclo ácido cítrico, la molécula de glucosa se degrada completamente una vez que las dos moléculas del ácido pirúvico entran a las reacciones del ácido cítrico. Este ciclo puede degradar en otras sustancias que no sean acetil-CoA como producto de la degradación de lípidos y proteínas que ingresan en diferentes puntos del ciclo. Ya lo mencioné, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, pues la degradación de grasas que usted y yo comemos a veces cuando hacemos un asadito, chorizo, un chuquito, una torta por ahí, pues se degrada también para empezar a hacer esa situación y que entren o que ingresen al ciclo de Krebs. Ahora bien, aquí está el rap, famoso consejo sano, vayan a ver el rap, hay rap de la glucólisis, rap del ciclo de Krebs. Vean el ciclo de Krebs. Lo comienzo de nuevo. Aquí hay 6, ¿sí? 6. Vean, ya perdió. Queda con 4. 6 otra vez. 5. Alfa tarato. Succinilcoenzima A. Succinato. Fumarato el FADE que le di. Malato. Y el oxaloaceto se me fue rapidito. Pero ahí está. Muy bien. Entonces la cadena de transporte va. Después, ahora la pregunta es, ¿y por qué tanto NADE y FADE? ¿Por qué tanto? Se llevaron, como dijimos en el principio, se llevan electrones. Entonces, ¿para qué? Para que al final en el ciclo de Krebs, perdón, en la de transporte de electrones, en las crestas mitocondriales, en la cadena que son estos de verde que tenemos por acá, aquí, vea, es en AD, ¿sí? La cadena de transporte de electrones, en este caso, tienen nombres específicos, de hecho, cuando lo estudiamos en bioquímica, esto que está acá, se atraen a los electrones van acá y los hidrógenos que están en este espacio, entonces son atraídos por los electrones porque acá lo positivo atrae lo negativo, vean, pasan por este conducto y son engañados como un torero, ¿verdad? Como que es diciéndole, ole, ¿verdad? El pobre, este es el toro, ¿va?
y esta es la manda roja, ¿va? Cuando viene el toro queriendo trabar el electrón, como el electrón viene aquí, ¿ve? Viene aquí, vean, la cadena, viene y se va rápido, fue engañado el pobre hidrógeno, aquí ven, quedó acá. Lo mismo pasa otra vez acá, en la cadena de transporte de electrones acá, mire, fue engañado. Y cuando es demasiada la concentración de hidrógenos en esta gradiente de concentración de hidrógeno, este es el ATP, o sea, o la proteína que se encarga de crear el ATP. Entonces, cuando es demasiado esto, estos se cargan mucho de energía cinética y empiezan con una gran velocidad, se bombardean para acá, ¿ve? Se bombardean y esa energía cinética es como venir y es como hace en el Guate, por ejemplo, con las turbinas, eso es como un río y esto es como una turbina que genera energía. Entonces aquí hágase cuenta que con la gran velocidad que agarran estos, empiezan a mover esta turbina, miren aquí, ¿por qué? Porque los protones se cargan mucho de energía cinética, vean, generan y empiezan a mover la turbina, hágase cuenta que estamos en el Guate, y entonces generan ATP con esto que está acá. ¿Sí? Aquí está, ¿ve? Mire, esa energía que está acá, vea, hace y forma de ADP a ATP. Se está generando ATP entonces y es como el principio básico de cómo funciona también la electricidad en Guatemala, por ejemplo, gracias a los ríos y entonces la turbina y así se genera. Entonces es lo que quiero que ustedes entiendan y entonces de esta cadena produce 32 moléculas de ATP. Entonces, más el otro que sucedió prácticamente en el ciclo de Krebs serían 34 y los otros entonces de la glucólisis. Entonces, en teoría, la ganancia neta son 36, ¿sí? 36 a 38. ¿Por qué, profesor? Porque a veces el GTP, ¿se acuerdan? A veces no se transforma en ATP, porque eso hay una isomerización. Ok, aquí está el resumen, la glucólisis, 2 ATPs, 2, aquí hay 32 o 34 por lo que ya mencioné, ¿sí? Entonces, si fueran 34, 2 y 2, en este caso 38, pero a veces solo 32 y 2 y 2, 36. Entonces, por eso la respuesta es de 36 a 38 ATPs son producidos en la misma. Algo muy importante, el NAD el NAD, el NADH produce 3 ATPs, ¿sí? Y como son 10, en este caso 30, más los FAD producen 2, y como son 2, 4. Y los dos del producto del ciclo, y así, y los de la glucólisis, por eso en teoría sería en este caso la situación de los 36 o 38. FADH 2 ATPs y NADH 3 ATPs. Ok, entonces la respiración anaeróbica es la que se da sin oxígeno, sin la presencia de oxígeno para que lo tenga en cuenta. Y en este caso, para la misma, aquí, en este caso, tenemos prácticamente un aceptor diferente a oxígeno y entonces la respiración anaeróbica no requiere de oxígeno y se produce menos ATP. Para la misma fermentación de alguna sustancia, por ejemplo, el piruvato se puede degradar y se puede formar como ácido láctico, el que hace que le duelan sus músculos cuando usted ya hace deporte, se va al gym, etcétera, ¿sí? Pero también sucede cuando hay una situación de crear cerveza, yogur y en este caso queso, porque hay una fermentación gracias a bacterias también como lactobacillus y streptococcus. Fermentación alcohólica, lo mismo. Usted coloca, por ejemplo, uva, por ejemplo, y esto viene y empieza a formarse el piruvato, o sea, se lleva a cabo la glucólisis y después este piruvato se fermenta otra vez y en este caso se forma el etanol y CO2. Por eso cuando se fabrica vino se deja como una especie de abertura para que el CO2 se vaya yendo. Entonces, y gracias a levaduras que son hongos, pues se produce muchas cosas como pan, vino, cerveza, etcétera. Fermentación láctica, en este caso, esto es, pues, digamos, importante en la producción de lácteos, ¿verdad? Por ejemplo, lo mencioné el yogur y la leche, ¿verdad?
Y en este caso, aquí estaría toda la situación, todo el proceso ya como una imagen resumida. Ahora, fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso biológico en la cual es un proceso endotérmico también, necesita energía y se capta todo de la luz del sol. En este caso, los portadores en vez de NAD más, es NADPH como portadores de energía y otra vez generan ATP. Ahora bien, hay dos fases, la fase lumínica, ¿sí? En este caso, en el tilacoides pues, recibe la luz solar, dependiendo, en este caso, de qué fotosistema. Los fotosistemas se ven prácticamente cuando usted estudia agro y obviamente metabolismo en bioquímica. Entonces, reacciones claves en la fase luminosa, captura de la luz por la clorofila, dependiendo de qué tipo de luz, hay fotosistema 1, fotosistema 2. Fotólisis de agua, o sea, se rompe el agua gracias a la reacción de fotólisis, los fotones de la luz del sol, y en este caso se libera el oxígeno y se forma ATP y NADPH. Ahora hay un ciclo que es la fase oscura y es el ciclo de Calvin-Benson. Y en esta etapa tiene lugar en el estroma de los cloroplastos. La energía química producida en la fase luminosa empieza a dar vueltas como un ciclo y en este caso se fija el CO2 en glucosa. Entonces, en ese se dan un montón de vueltas en ese ciclo y se fija el carbono. La molécula inicial es el rubisco o la ribulosa, ¿verdad? Se une al CO2 en una molécula de 5 carbonos, ¿sí? Entonces, la reducción del carbono, en este caso, producción de glucosa utilizando ATP y NADPH generaron la fase luminosa, ¿sí? Se va a reducir el carbono y ahora se regenera el aceptor de carbono, regeneración de la molécula de 5 carbonos para continuar el ciclo una y otra vez. Y eso sucede en la fase oscura y la otra fase que es la reacción de Hill, de hecho así se llama, reacción de Hill y la reacción de ciclo de Calvin-Benson. Entonces, eso sería prácticamente el tema. Aquí está la gráfica. Esto es la grana de tilacoide. Miren, recibe la luz solar, ¿sí? Eh, cada una de estas estructuras son tilacoides, la luz se recibe por acá, entonces con agua se rompe el agua por el proceso que se llama fotólisis, entonces esto es un estroma, en este caso parte de la misma, el cloroplastos en el estroma, o sea, adentro, sucede el ciclo de Calvin, entonces y de ahí se forma la glucosa. Entonces, como productos habría O2, que es lo que se retira desde los tilacoides, y glucosa que se forma en el ciclo de Calvin. Entonces necesita agua y CO2 como reactivos y como productos tiraría O2 y en este caso lo que sería, si se dan cuenta, forma G3P y G3P como era, darle la vuelta, ¿se acuerdan? Forma glucosa, ¿sí? Gliceraldehído 3-fosfato, de ahí se da la vuelta como es un proceso en la cual es al revés, entonces se forma glucosa, glucosa y O2. Y es así como dictamos explicar el proceso que lo explicamos con la jirafa. Entonces, hasta acá la clase de hoy. Aquí están sus preguntas, problema A, problema B y problemas B. Entonces, cualquier cosa los veo en el comentario de este video.